días a todos. El día de hoy tenemos un tema súper interesante del que vamos a hablar, que es cómo utilizar la óptica de Fourier, el enfoque de tratar ondas planas y sistemas lineales. Vamos allá. Vale, vamos a ver cuál es el escenario que vamos a usar aquí. Tenemos el eje Z, que es el eje principal de propagación de nuestra onda, que es el eje óptico. Vamos a llamar el eje óptico. Es decir, la luz va a venir por aquí, como un rayo, va a venir de este lado, va a impactar en cierta distribución espacial, puede ser una foto, una imagen, un objeto, lo que sea, que le vamos a llamar fxy, donde x e y son estos dos ejes. Da igual el orden que lo ponga. O sea, los ejes que son perpendiculares al eje z. Da igual, se están contenidos en este plano. Vale. Y entonces esta luz va a sufrir una modificación por culpa de esta fxy, que ya vamos a ver cómo lo calculamos, y se va a trasladar una distancia z para acabar aquí. Y entonces la distribución espacial que se va a generar en este plano, que le vamos a llamar gxy, es lo que queremos obtener. ¿Vale? Entonces empecemos. ¿Cómo podemos nosotros modelar esta distribución? Vale. Recordemos, una función, por ejemplo una fx, yo la puedo descomponer en funciones elementales, senos y cosenos, o exponenciales complejas en su defecto, recordemos la fórmula de Euler, como una suma infinita, que es lo que se llama transformada de Fourier, de una cierta amplitud, que va a depender de fx, fi. Ya vamos a ver quién es esta gente. Uy, fi no, claro, solo fx, porque estamos todavía con una variable. Que va a depender de fx, ya vamos a ver quién es fx, por exponencial de 2pi j o i, depende de cómo tal, depende de cómo le llames. Como aquí se le llama la intensidad, le ponemos j, da lo mismo. J por x, que es tu variable de aquí, por f de x. O sea, donde f es como la frecuencia de esta exponencial. Diferencial de que, como me tiene que quedar aquí una función de x, la variable tiene que ser esta muda, para que al yo integrar esto se muda. ¿Vale? ¿Qué nos está queriendo decir esta fórmula? Esto lo que nos dice es que yo puedo escribir cualquier función como una suma, porque al final la integral es una suma continua, de ondas planas, que sinusoidales y cosinusoidales perfectas, de cierta frecuencia, moduladas por una amplitud que depende de esa frecuencia, sumado en todas las frecuencias. Es decir, a lo mejor frecuencia 1, amplitud 2, más frecuencia 2, amplitud 4, más frecuencia 3, amplitud 0, y así Vale. Y esta cosa es lo que se le llama la transformada de Fourier de esta función. Es decir, esta función f grande me va a decir qué porcentaje de cada una de estas ondas planas forman esta función. ¿Cómo lo calculamos? Haciendo la transformada de Fourier inversa. Es decir, f de fx es la integral de menos infinito a infinito de esto y, bueno, aquí se me ha olvidado el menos, lo mismo pero con signo contrario. Jx, fx, la diferencia está aquí. Ahora, como me tiene que quedar fx, integramos en nuestra variable normal, nuestra variable x, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Voy a dejar esta formulita aparcada aquí, ¿vale? Yo voy a modelar esta función de mi entrada como, digo, ok, primero de 2 dimensiones. Esto se puede generalizar a 2 dimensiones fácilmente. En vez de poner una integral, ponemos una en x y otra en y. Yo esto lo voy a generalizar como, digo, ok, mi distribución espacial va a ser una suma de ondas planas de diferente frecuencia. Cuando aquí a frecuencia le vamos a llamar la frecuencia espacial. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, si tenemos una onda, podría decir que aquí tengo una frecuencia espacial de, yo qué sé, 100 líneas por milímetro. Esa es la unidad que vamos a usar para esto, sobre todo. Entonces esto lo voy a modelar, esa frecuencia espacial, como una onda plana que tiene un vector de onda kx
que está relacionado con la frecuencia como 2pi entre la fx esta que está aquí, que es mi frecuencia, y un vector ki, que es 2pi entre lo mismo en i. Entonces, si tengo una parte voy a descomponer esta función usando esto en ondas planas de diferentes frecuencias espaciales, fx y fi. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando yo impacte una onda plana cuya única dirección es kz, que es 2pi entre su longitud de onda, esta kz va a seguir existiendo, pero se va a ver afectada, o sea, va a adquirir dos nuevas componentes, esta y esta, la kx y la ki. Es decir, que cuando yo tenga mi onda que sale de aquí, para una sola frecuencia, mi k, que es la 2pi partido por lambda, ahora no va a ser otra cosa que la raíz de kz al cuadrado más kx al cuadrado más ki al cuadrado. Que si lo reescribimos usando estas tres fórmulas, me queda lo siguiente, que mi kz, a ver si se ve de este lado, sí, que mi kz tiene que ser la raíz de lambda menos 2 menos fx cuadrado menos fi cuadrado. Simplemente sustituir esto por sustituir esto por esto, despejar esto, sustituir estas dos por estas dos. No tiene más. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que mi onda solamente se va a propagar, o sea, porque este término va a ser real, si mis frecuencias espaciales son mayores que lambda, mayores que el inverso de lambda, lo cual tiene sentido, porque si yo tengo una frecuencia espacial, un detalle que es menor que la longitud de onda, es decir, que son, por ejemplo, ponte que el lambda es 10 a la menos 6 metros, y tengo una frecuencia espacial que si saqué el espaciado entre líneas de la misma frecuencia es menor que esto. Pues una luz que venga con esta longitud de onda no es capaz de distinguir ese detalle. Entonces no vamos a tener esa resolución. No tiene mucho más. Por eso, para que esto se propague, tiene que venir de esta forma. Vale, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a impactar una onda plana random, aquí, en esta función fxy. Y va a ocurrir lo siguiente. Tenemos que nuestra fxy, lo digo fácilmente generalizable a dos dimensiones, fxy, lo que vamos ahora a meter, una doble integral. Aquí metemos otra, pero con i y fi, y tenemos aquí dfx y dfi. O sea, sumamos en todas las frecuencias en x y en todas las frecuencias en y. Y con esto vamos a hacer lo mismo. Metemos una doble integral, aquí tenemos xy, esto va a depender de dos variables, claro, y esto va a ser 2pi ji fi, de x y de y. O sea que con esto ya vamos a saber las amplitudes de cada una de las componentes de esto en mis frecuencias fx y fi, luego las vamos a meter aquí y vamos a sumar todo. ¿Qué es lo bueno? Que si yo conozco cómo se comporta, porque este sistema es lineal, si yo sé cómo se comporta una de estas ondas planas y veo cómo se transmite aquí, puedo usar toda la transmisión y luego volver a sumar todo para obtener cómo es mi distribución total, que es gxy. Entonces, vale, veamos un segundo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo digo, guay, pues ahora me voy a limitar sencillamente a poner el caso en el que yo impacto una sola onda plana, porque ya he visto que si tengo una superposición de ondas planas, lo que puedo hacer es volver a hacer la integral luego. O sea, ver cómo se desenvuelve una cosa de estas y luego volver a multiplicar por las amplitudes que están aquí. ¿Vale? Vamos a ello. Vale, como ya hemos dicho que yo puedo descomponer esta función en una suma de frecuencias espaciales random, que van a venir dadas por la transformada de Fourier, y si veo cómo una de esas frecuencias se transmite aquí, al plano gxy, luego puedo volver a hacer la misma integral, la que he hecho antes para sacar la superposición para fxy, y obtener gxy.
Perfecto, entonces ahora vamos a suponer solamente que existe una sola frecuencia aquí. Es decir, que esto es un objeto, por ejemplo, tal que así. Es decir, que la fxy simplemente es líneas oscuras espaciadas por 1 entre fx, porque fx es la frecuencia es el inverso del periodo. Y aquí, que la separación es 1 entre fi. Y ya está. No tenemos más aparte que esto. Entonces, vamos a ver cómo esto se desenvuelve en el plano xy y luego sumamos todo, ¿vale? Imaginemos que tenemos la onda plana que yo quiero impactar, mi luz que viene aquí, que es cierta amplitud, me da igual cuál sea, por exponencial de menos 2pi, bueno, no, vamos a hacerlo más fácil, menos kz por j por z, porque z es la dirección de propagación. Entonces tenemos algo así. Muy bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Cuando yo impacte a esta frecuencia, fx, fi, lo que va a ocurrir es que mi onda plana va a adquirir las dos componentes del vector de onda, de la k, que corresponden a estas frecuencias. Es decir, kx, que es 2pi entre fx, ¿o era 2pi por fx? No, estoy multiplicando. Sí, justo. Y la ki, que es 2pi por fi. Lo siento por antes esto, la fi iba multiplicando, no dividiendo. Si no, chequeamos las unidades. Esto tiene que ir en radianes partido por metro. ¿Por qué? Porque esto aquí tiene que ir en radianes. El argumento de la exponencial tiene que ser un ángulo en radianes. Y como esto está en metros, esto tiene que estar en radianes partido por metro. Entonces, 2pi son radianes y esto es 1 partido por metro. Entonces, aquí todo concuerda. Si es dividiendo, no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mi onda plana, cuando salga de aquí, va a salir como una nueva onda plana que se va a propagar en el eje Z de la misma forma. La diferencia es que ahora su vector de onda k, en vez de ser este que viene aquí, va a estar doblado. ¿Por qué? Porque tiene componente en x y componente en y. Y ya hemos dicho que x es esta dirección e y es esta dirección. ¿Qué es lo que significa? Que esta onda va a ir con un ángulo. Este rayo se va a desviar un ángulo. ¿Qué ángulo? Vamos a ver. Aquí tenemos mi kx, por ejemplo. Aquí tenemos mi vector k. Bueno, el kx va para arriba, ¿cierto? Kx iría en esta dirección, por ejemplo. Voy a poner ángulo. Y entonces, aquí se formaría un ángulo. Uy, perdón. Que es el ángulo que formas con el eje X. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es este ángulo? Facilito. Kx, perdón, es el arcoseno. Bueno, a lo mejor es un poco al revés. No, este es este. El ángulo que se forma con este eje. Arcoseno de kx entre k. Y aquí viene la sutileza. Si yo digo que el vector k, o sea, que la desviación que hay aquí es muy pequeña, es la aproximación paraxial que es la que vamos a usar, digo que el seno de un ángulo es más o menos igual al ángulo. O sea, seno de x es más o menos x si x es muy pequeño. Y vamos a decir que lo es. Vamos a decir que las desviaciones por culpa de estas frecuencias son del orden de miliradianes. Entonces, vamos a aproximar esto como simplemente kx partido por k, que no es otra cosa que 2pi por fx partido de 2pi partido por lambda. Mi 2pi se va y me queda un ángulo de desviación que es f de x por lambda, donde lambda es mi longitud de onda. Para el eje y podemos hacer exactamente lo mismo y obtenemos esto. ¿Qué ganamos con esto? Entonces ya sabemos que mi onda viene en el eje z con su vector k, cuya única componente es kz, impacta aquí con una de estas frecuencias y se desvía por culpa de esta frecuencia. Se desvía con vector k, que va a adquirir componente x esta, componente y esta, y va a tener un ángulo de desviación este de aquí. Espectacular. Entonces, ¿cómo va a ser mi onda resultante? Esa es la clave. Mi onda resultante no va a ser otra cosa que
la amplitud que tenía al principio, me da un poco igual la amplitud que tenía al principio, por la exponencial de menos j, perdón, o sea, ¿cómo lo digo? Vale. Mi onda que viene de aquí es esta. Ahora, se transmite para este lado, ¿bien? Y tengo una sola frecuencia. Por lo tanto, la amplitud esta de la transformada de Fourier no me interesa ahora mismo. Esa la voy a sumar luego, que es la que me dice qué componente de esta frecuencia afecta a la distribución total. Eso no me importa ahora mismo. Tenemos una onda plana, le voy a quitar la amplitud, vamos a ponerle 1. Ya está, la amplitud es un número que va a salir de todas las integrales y va a multiplicar al final. O sea que no da un poco igual. Tenemos e elevado a menos kz por j por z, donde esta kz es la de 2 pi partido por lambda, porque en este instante todo el vector k solamente es esto. Aquí no he llegado aquí todavía. Entonces, esto se va a transformar tras traspasar la fxy, o al menos la componente de frecuencia x, frecuencia y, solamente se va a transformar en una nueva onda plana que va a tener 3 componentes. O sea que va a ser e elevado a menos j, kxx más kii más kzz. ¿Y cómo se va ¿cómo se va a trasladar esto aquí? Pues se va a trasladar con una onda plana, que tiene ahora cierto ángulo, que es este de aquí. O sea, tiene un ángulo con el eje X y un ángulo con el eje Y. Es que esto no está en 3 dimensiones y que no lo podemos ver, es algo así, más o menos. Entonces, si yo conozco cómo vale la onda plana aquí, yo sencillamente digo, ok, si la traslado a una distancia z, esto se multiplica por e elevado a menos j, kz, z. Pero ahora, esta kz de aquí es la que hemos despejado al principio. O sea, es la que ahora consigue un vector que tiene esto, esto y esto. O sea, la que era raíz de lambda a la menos 2 menos fx cuadrado menos fi cuadrado. Entonces, la constante de propagación de esto aquí va a tener va a tener diferente valor para cada frecuencia de estas, lo cual tiene sentido, porque si esto se desvía con un ángulo muy grande, la propagación va a tardar más. Entonces, su constante de propagación será la que sea. O sea, si estas frecuencias son muy altas o muy bajas, tendrá un valor diferente. Entonces, ya hemos visto que el término de propagación, vamos a llamarle, es sencillamente multiplicar la distribución que tengamos al principio por este numerito. Pero esto va a depender de la frecuencia. Entonces, volviendo a lo que teníamos originalmente. No voy a borrar esto por alguna razón. Yo tengo, ok. Mi distribución original es esta. Es una doble integral de la transformada de Fourier, o sea, el peso que tiene cada una de las frecuencias espaciales aquí, por las ondas planas que lo conforman, por supuesto, e elevado a menos 2 pi j x fx, e elevado a menos 2 pi j i fi, de fx, de fi suman todas las frecuencias. Pues entonces ahora, al yo moverme una distancia z para allá, lo que va a ocurrir es que cada una de estas frecuencias se va a propagar para allá, para el gxy, con un término de propagación e elevado a menos 2j, aquí, a menos 2j, menos 2 pi j, vale, aquí, menos 2 pi j raíz de lambda a la menos 2 menos fx cuadrado menos fi cuadrado, ahí. Si yo tengo esto, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar cada una de estas cosas por el término de propagación y volver a hacer la integral para volver a recopilar todos los resultados. Entonces, volvemos a tener nuestra doble integral, pi, 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 las mismas amplitudes de antes, porque recordemos, si un sistema es lineal, lo que se refiere es que si yo tengo, ejemplo, tengo una función de entrada f1 y una función de entrada f2 y mi función de entrada f3 es una combinación lineal
de f1 y f2, que es lo que estoy haciendo yo aquí. Tengo una función que es una superposición, o sea, una suma de distintas funciones estas. Esta y esta. Eso, cuando yo le haga cierta transformación, que en este caso es trasladarla de aquí a aquí, mi nueva función resultante va a ser la misma combinación de las transformaciones individuales a cada una. O sea, si f1 se cambia a g1, de f1 paso a g1. Vuelvo a sumar por el mismo factor que he sumado antes. Multiplicarlo. Y aquí voy a pesarla, un peso, o sea, qué importancia tiene dentro de la suma total esta f1, me lo dice este coeficiente. Entonces vuelvo a hacer la misma suma que he hecho antes, pero en vez de usar las funciones originales, uso las transformaciones. Uso cómo son estas funciones en este plano, que es esto por esto. Entonces tengo que volver a sumar lo mismo. E elevado a menos 2 pi j f x x, e elevado a menos 2 pi j f y, e elevado a menos 2 pi j raíz de lambda a la menos 2 por fx cuadrado menos fi cuadrado, y aquí sumo todo. Aquí me he dejado la z. Claro. Aquí me he dejado la z, ¿cierto? Porque si no las unidades no cuadran. Z o d o como se le llame, ¿vale? Esto es la integralota que me dice cuánto es mi función x, y. Ahora vamos a ver dos casos en los cuales puedo simplificar esta cuenta. Porque esto, hacerlo así, pues no. Pues es un poco feo. Pero la idea va a ser la misma. Son dos casos, la difracción. La aproximación de Fresnel y la aproximación de Fraunhofer, que es la que nos va a llevar al patrón de difracción. Vamos allá. Vale, recapitulemos un poco lo que llevamos antes de ir. Hemos visto, puedo poner mi distribución inicial de lo que sea, fxy, como su transformada de Fourier, el peso que tiene en cada frecuencia, por una suma de frecuencias individuales sumado en todas las frecuencias de menos infinito a infinito. Dos veces, porque es aquí en x y aquí. Y que al yo trasladar cada una de estas frecuencias a el plano de salida, vamos a llamarle, lo que quiero obtener, que es g de xy, lo que obtengo es que tengo que multiplicar estas cosas por este término de propagación que depende de fx y fi. Porque cada una de estas ondas planas con esta frecuencia se va a adquirir dos componentes del vector k correspondientes a 2pi por fx y 2pi por fi, y se va a desviar este ángulo. Entonces multiplico cada uno de estos, cada una de estas frecuencias se afecta por este término, y luego vuelvo a juntar todo el pastel otra vez. Aquí, todo completo. Entonces lo que vamos a querer hacer es simplificar esto en dos aproximaciones. Caso 1. Voy a decir, o sea, ¿qué puedo afectar yo aquí? Esto es parte de esto, esto es parte de esto, esto es lo que es, las integrales son las que son, lo único que puedo decir, que puedo cambiarle algo es esto. Entonces vamos a aislar este término. Menos 2 pi j, lambda a la menos 2, menos fx cuadrado, menos fi cuadrado. Vale. Vamos a hacer una pequeña modificación antes de hacer nada. Voy a sacar lambda fuera. 2 pi j, y lo voy a sacar como un partido por lambda. Pues claro, o sea, si yo saco esto de la raíz, eso es lo mismo que decir esto. Es lo mismo que decir lambda a la menos 1, porque recuerda que si esto sale de la raíz, sale como un exponente, o sea, como que está al cuadrado, tiene que salir como un exponente negro. La mitad del exponente. Entonces me queda 1 menos fx por lambda al cuadrado menos fi por lambda al cuadrado, y esto en mi aproximación parcial, ¿quién es? Estos son los ángulos estos. Lambda a la menos 1, que es lo que estoy poniendo aquí en el denominador, 1 menos esto al cuadrado, ¿sí? Entonces voy a poner esto aquí. Muy bien. ¿Qué voy a hacer con esta maravilla? Con esto vamos a hacer dos aproximaciones. Empezamos con la de Fresnel, que es como la más fácil. Es decir, lo que te quiere decir esta aproximación es, estos ángulos son muy pequeños con respecto a lambda. No quiere decir otra cosa. Es decir, estos ángulos de aquí son muy pequeños. Los ángulos de desviación son, bueno, ya de por sí hemos hecho una aproximación de que los ángulos son pequeños para quitar el seno,
Pues ahora voy a decir que no, que son infernalmente pequeños. Lo cual quiere decir que si esto es muy pequeño, esto, con respecto a lambda, es muy pequeño. Es decir, que los periodos espaciales, o sea, el inverso de la frecuencia, son muy grandes respecto a lambda. ¿Se entiende? O sea, porque si yo transformo la fx en periodos espaciales, o sea, vamos a llamarle como la separación entre líneas de los detalles de la imagen, esto, para que esto sea muy chiquito, esto tiene que ser muy grande con respecto a lambda. Entonces, por ejemplo, significa que los detalles son de 1 milímetro, mientras que la longitud de onda es micras, o algo por el estilo. Entonces, Fresnel nos dice esto, ok, ya que esto es muy pequeño, hagamos una expansión de Taylor de esta cosa. Recordemos, expansión de Taylor de 1 menos raíz de 1 menos x cuando x tiende a 0 es aproximadamente 1 menos x partido por 2. Nada, no he hecho nada del otro mundo, ¿vale? Simplemente hay que hacerlo y ya está. No me acuerdo si esto era al cuadrado o no era al cuadrado ahora mismo, pero bueno, da igual. El resultado lo puedo decir. Entonces, digo, voy a cambiar esto por esto, ¿vale? No estoy haciendo nada raro. Entonces voy a decir que esto es e elevado a menos 2pi j por lambda multiplicado por 1 menos esto. Entonces voy a poner 1 menos lo que tiende a 0, que es todo esto, entre 2. No he hecho nada extraño, solamente he hecho eso. Entonces, voy a decir, voy a separar eso en dos partes. E elevado a menos 2pi entre lambda j, e elevado a el 2 me va con el 2, el menos con el menos, jpi partido por lambda, y los ángulos al cuadrado. ¿Qué me quiere decir esta aproximación? Si yo cambio esto por esto, me he dejado la z nuevamente. Sí, aquí tiene que haber la z, ¿vale? Siempre me dejo la z, no sé por alguna razón. Si la z es la distancia que hay entre f de x y g de x en el total, lo que sale al principio de la imagen. Entonces, significa que esto se va a descomponer en un término que es la propagación normal de la onda plana en medio vacío por la variación que va a ser muy pequeña, porque si esto es muy pequeño, esto también lo es. Entonces, lo que me quiere decir es que a suficiente, es decir, si los detalles son muy grandes con respecto a lambda, que es esto, lo que significa que los ángulos estos sean muy pequeños, tengo una propagación muy similar a la de la onda plana con una ligera desviación. Bueno, nada del otro mundo. Y luego, esta es la aproximación más bestia, la que viene ahora, que es la de Fraunhofer, pero sin embargo es la más útil. ¿Para qué nos sirve esto? Fraunhofer nos dice, si estoy a suficiente distancia, es decir, este de aquí sí, y aquí tengo mi g de aquí sí. Si esta z de aquí es suficientemente grande con respecto a lambda, o sea, es infernalmente más grande que lambda, idealmente z tendiendo al infinito, se suele decir, imagínate que yo tomo un punto aquí, o sea, un punto de mi distribución, que va a ser g de xy, justamente. O sea, va a ser mi distribución g evaluado en punto x, punto y. Yo digo que cuando esté suficientemente lejos, la única onda plana de todas las que hay aquí que va a colaborar con la salida, simplemente va a ser la que ha venido con el ángulo que corresponde a esta altura. Me explico. Vamos a hacer el análisis solamente para el eje X. En cuanto al eje Y es totalmente análogo. Imagínate que tenemos aquí el eje X, ¿sí? Y yo tengo aquí mi distribución g de X solamente. Luego para añadirle la Y, pues hago lo mismo en el eje Y. Ya está. No tiene mucho más. Entonces, si estoy suficiente... Entonces, imagínate que tengo aquí mi plano. Tengo aquí otra vez el eje X y tengo mi distribución en X inicial, que es esta de aquí, bueno, la transformada de Fourier de esta. Entonces, estoy aquí. De aquí voy a tener frecuencias espaciales que van a salir en todos los ángulos. Pim, pim, pim. O sea, una frecuencia va a salir con este ángulo, otra con esta, otra con esta, otra con esta, otra con esta, y así. Una va a salir recta si la frecuencia es 0 y así. Cada una se va a dispersar en cualquier sitio.
¿vale? Pues lo que me dice Fraunhofer es esto. Para este punto, la única de todas estas ondas que va a contribuir a esta suma, la de arriba, la gigante, va a ser solamente la que haya venido con el ángulo que corresponda a esto de aquí. O sea, con el ángulo este que corresponda a la distancia, vamos a llamarle D, la distancia entre los dos son F, I y G, el que corresponda con el seno, porque ya he descontado que si estamos a mucha distancia, estos hitos son muy pequeños, ya está, hay que decirlo, que corresponda a un ángulo de X partido por D. El seno, aproximamos el seno por la cantidad también. Es decir, que el único ángulo que me importa de todos estos, y si me importa un solo ángulo, me importa solo una frecuencia espacial. Esto X es X partido por D. Que si lo igualamos a la definición, que es Fx partido por lambda, me quiere decir que la única frecuencia espacial que voy a tomar en cuenta es esta. X entre lambda por D. ¿Las unidades concuerdan? Sí, porque eso es metros, o sea, esta es distancia, y acá hay dos distancias. Entonces me queda 1 partido por la distancia, que es una frecuencia. Perfecto. Y para ahí es análogo. La diferencia es que ahora va una ahí. Es decir, que para cada una, es decir, que para yo armar mi distribución G de XY, mi distribución final, solamente para cada punto de esa distribución voy a tomar en cuenta la onda que ha venido de aquí con esta frecuencia. Y me voy a olvidar de todas las demás. ¿Vale? Es decir, me quito de encima la suma. Ahora voy a borrar esto. Todo esto. Me quito de encima la suma. Me quito de encima este término. Bueno, realmente no me lo quito de encima, pero algo así. Es decir, que mi G de XY simplemente va a ser, bueno, un término de propagación aquí extra que se añade al hacer la aproximación, que es esto, está ahí, por e elevado a menos 2pi por j entre lambda al cuadrado menos fx cuadrado menos fi cuadrado, pero solamente para estas dos frecuencias. O sea, ahora no tengo que sumar todo. Es decir, ahora esto de aquí y esto de aquí son un solo número. Son x entre lambda por d e y entre lambda por d, porque solamente me interesan estas dos frecuencias, no más. ¿Se ve eso que estoy poniendo ahí? Sí. Entonces, esto ya no hay que hacer ninguna integral, eso es lo bueno. Y entonces, ahora sencillamente voy a ver qué peso tenía esta cosa en mi distribución original. Eso me lo daba la transformada de Fourier de la distribución inicial, ¿no? Entonces me quedo con esto. Pero ahora solamente voy a quedarme con la amplitud, con el peso que tiene esta frecuencia. Entonces, en vez de poner aquí fx, pongo x entre lambda d. Y aquí pongo y entre lambda d. Pues esto, señores, es la aproximación de Fraunhofer. No tiene mucho más. Es reducir la chorrocienta integral esa que tenía por ahí a solamente un término, que es el que tiene esta frecuencia x y esta frecuencia y, que es como la única que va a llegar cuando x tiende a infinito a mi punto de salida. Vale. ¿Qué hacemos con esto? Eso es lo importante. ¿Para qué sirve esto? Pues mira, dos cosas. Primero, para hablar de lo que se llama el patrón de difracción. Y segundo, para hacer filtrado espacial. Vamos a ver por qué. Vale, teniendo esto, vamos a hablar de lo que es la difracción. Ponte que ahora mi situación es la siguiente. Esto es un caso particular. Tengo mi fxy aquí. Mi distribución inicial. Le impacto una onda plana. Es lo que hemos hecho antes. Elevado a menos j, k, z, z. Para adelante. Pero ahora, esto en vez de ser una imagen, una cosa con resolución, la que sea, es simplemente un hueco, una apertura. Vale, una apertura, no tiene mucho más. Es una apertura. ¿Qué significa una apertura? Que, por ejemplo, si tengo un círculo de radio R, lo que me quiere decir es que mi distribución inicial fxy
es, como esto va a multiplicar a lo que hemos visto antes, recordemos, una onda plana, cuando afectada por esto, desarrolla vector kx y ky, multiplicando a lo que venía originalmente. Entonces esto va a ser 1, o sea, se va a quedar igual si, vamos a ponerle el radio, es menor o igual que r, y 0 si r es mayor que r, es decir, dejo pasar esto, pero lo otro no. ¿Vale? Simplemente hago eso. Ok, genial. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Digo, vale, voy a ver cómo se va a transmitir esa onda hasta mi plano de salida, que lo voy a asumir lo suficientemente lejos como para que esto aplique, para que aplique la difracción, como para que aplique la transformada de Fourier, es decir, poder usar la aproximación de Fraunhofer. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. Fraunhofer. Ahí. Entonces, quiero ver cómo se traslada esto aquí. Pues bueno, pues vuelvo a hacer lo mismo. G de xy es j entre lambda d por esto, que de kz es, ya sabemos lo que es, un raíz de lambda menos 2, bla, todo esto. Por esto de aquí. Por f de x entre lambda d y entre lambda d, porque solamente me interesa una de las frecuencias. Entonces el único desafío que hay aquí es sacar f grande. ¿Y quién es f grande? F de fx fi no es otra cosa que la transformada de Fourier de esta función, porque esto al final es una función. O sea, si yo dibujo esto en función del radio, por ejemplo, o de x o de y, si es rectangular, o sea, si es rectangular en vez de ser esto, es más fácil de analizar. De hecho, si yo reemplazo esto por una apertura cuadrada de longitud Lx y altura Li, entonces, por ejemplo, en función de x, yo lo que tengo es esto. Tengo el 0 aquí, ¿vale? Llego a 0, no hay nada. Y es una función que vale 1 y aquí, que es una función muy conocida en teoría de señales y eléctrica y cosas de estas, que es lo que se llama el sinc. Si yo saco la transformada de Fourier de esto, me queda una cosa así. Donde esto es la frecuencia y esto es la amplitud de cada frecuencia. ¿Vale? Entonces lo que tengo que hacer es, a esta función, que se calcula como la seno de la integral de esta chorra, que está ahí, que es esta, o sea, de f de xy por la exponencial de j por 2pi, fxx elevado a 2pi fi y diferencial de x y de y. Pues todo esto, yo, calculo esto, me queda esta función. Esta función es esta, de aquí, o al menos el módulo. Y al yo evaluarla en las dos frecuencias que me interesan, porque solamente cuando estoy muy lejos me llegan estas dos frecuencias, pues puedo obtener mi distribución final, que va a obtener algo más o menos de este estilo. Y además de la distribución final, puedo sacar cómo es la intensidad de la onda que me llega. Que recuerden que la intensidad en teoría de ondas es sencillamente elevar la onda, o sea, la onda que me queda aquí, la distribución al cuadrado. Con el módulo, claro. Esto, como está en el módulo, me da igual. Módulo de j es 1. Lambda d, esto queda al cuadrado. Módulo de esto, 1, se murió. Y ahora lo que tengo es f x entre lambda d y entre lambda d. Entonces, una vez tengo esto es lo que se llama el patrón de difracción. Es decir, en gxy voy a encontrar una intensidad que no es uniforme porque, como solamente me llega una frecuencia, esto va a tener cierto número. O sea, esto va a tener cierto valor, se va a ver más o menos así. Entonces voy a encontrar un patrón que puede ser sinusoidal o algo así. Que esto me lo va a decir esto. O sea, es un patrón en xy que va a depender de cuánto valga esta función. Que puede ser el sinc, puede ser funciones de Bessel, puede ser lo que sea. Siempre dependiendo de lo que valga esta función. Vale. Entonces esto es lo que se llama el patrón de difracción. Aquí puedo hallar cuáles son los ceros, cuando esta función vale 0, cuando y vale 0, hallar los máximos, cuando esta función vale máximo, puedo hallar los mínimos y demás.
usando la transformada de Fourier del hueco que tenga aquí, que esta es como mi imagen, vamos a llamarle, que es un hueco, saco la transformada de Fourier de esto, la evalúo en estos dos puntos, saco la intensidad. De aquí saco el patrón de difracción, que me queda en xy, y ya con eso tengo todo lo que necesito, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo también podemos usar esto, que tiene bastante que ver, para sacar lo que se llama espaciado, perdón, al revés, filtrado espacial. Vale, primero nadie se indigne por lo que he hecho aquí, ¿vale? Aquí he hecho, ya vamos a explicar qué es esto. Misma situación de antes. Tengo una onda plana, JKZZ, con su amplitud respectiva, que impacta en cierta distribución, que puede ser una apertura, puede ser, o sea, de 0 pasa a 1 y luego de 1 a 0, ya está. Puede ser una apertura, puede ser una imagen, puede ser una foto, lo que me dé la gana. Que tiene cierta resolución, ciertas frecuencias espaciales, que cada una se va a ir en un ángulo diferente. Cada frecuencia espacial se va a ir en este ángulo, lambda fx y lambda fi. Entonces, mi resultado va a ser una superposición de ondas planas, de luego que si estoy suficientemente lejos, siguen esta fórmula de aquí, donde solamente me va a interesar una de las dos. Vale, pues muy bien, pero ¿en qué circunstancia tengo una cosa que llega hasta infinito? O que está muy lejos. Pues, si yo uso aquí una lente, pasa algo muy peculiar, que es que yo adelanto esta dispersión de Fraunhofer a la distancia focal de la lente, que puede ser 1 milímetro. O sea, no es una distancia muy grande. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque ¿qué es lo que hace realmente la difracción de Fraunhofer? La difracción, me gusta decir difracción, ¿no? ¿Qué es lo que hace la aproximación de Fraunhofer? Decir, ok, de cada una de estas frecuencias espaciales que hay aquí, cada una va a salir en un ángulo. De nuevo, vamos a hacerlo solamente en una dimensión y para ahí es lo mismo. Vamos a hacerlo con la dimensión x solamente, poniendo x aquí y aquí z. Z es la dirección de propagación, x es para arriba. Digo, ok, ¿qué es lo que me dice Fraunhofer? Cada una de estas, que se va a ir con un ángulo diferente, porque cada uno tiene una frecuencia diferente. Entonces, ping, 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 ping. Y entonces cada uno de estos va a impactar en una parte de aquí. Uno aquí, otro aquí, otro aquí. Entonces lo que me dice Fraunhofer es, cuando estoy suficientemente lejos y estoy en este punto, en el punto xy, vamos a hacerlo en una dimensión, ponemos en el punto x, solamente cuando estoy en el punto x, de todas estas ondas que han salido disparadas aquí, todas las demás se evaporan, o sea, aunque estoy ya muy lejos, ya su influencia no me afecta, y nada más el que ha venido con este ángulo es el que llega aquí, ¿vale? Significa que de alguna forma tengo que eliminar todo el resto de las frecuencias, todo el resto de los ángulos que me afecten aquí. Eso es exactamente lo que me hace una lente. O sea, cuando tengo una distancia súper enorme, pues el hecho de que sea una distancia súper enorme me hace que, aunque el ángulo sea muy chiquito, en una distancia tengo solo este ángulo, llegando aquí. Pero si tengo una lente, la lente lo que hace es abrirme esto. O sea, cada uno de estos ángulos va a impactar aquí, ¿sí? Y se va a ir a este punto. Y aquí viene lo interesante. Vamos a emplear las ecuaciones de la lente. Vale, ¿qué me dice la ecuación de la lente? Me dice que el ángulo de salida... Uy, perdón. No sé, ángulo de salida. Bueno, sí. Me dice que el ángulo de salida es el ángulo de entrada menos la altura en la que impacte, vamos a llamarle x', menos x' entre la distancia focal. ¿Cuál es el ángulo de salida? El que me interesa. Pues este de aquí, que es f entre esta distancia que hay aquí. O sea, que es x' menos x partido por la distancia focal. Perdón, es al revés. Claro, pues tiene que ser negativo porque está medio hacia abajo. ¿Y el ángulo de entrada quién es? Pues esto. Es el ángulo con el que ha salido esto de aquí. Menos x' partido por f. ¿Qué es lo bueno? Que se me basta con esto. Porque esto es x' partido por f y tal. ¿Y qué me queda? Que la x a la que esto llega es
esto por la distancia focal. ¿Qué es lo que significa? Que esto va a acabar aquí. Y el único ángulo que va a acabar aquí, o sea, este punto solamente va a tener contribución de este ángulo, de ningún otro. Por lo tanto, esto me está haciendo que aquí esté exactamente esta distribución. ¿Por qué? Porque para cada punto voy a tener sencillamente ¿qué ángulo? El ángulo que es x partido por f. Pero ya está. No, porque puedo decir que para este ángulo uso la definición, que es lambda por frecuencia en x. Entonces, la única frecuencia de aquí que me genera este ángulo, que llega a esta posición por esta ecuación, es la que es x entre lambda por f. ¿Qué es lo que significa? Que esta d, que antes tenía que ser una distancia enorme, simplemente ahora es la distancia focal y tengo el mismo resultado. ¿Para qué puedo usar esto? Muy bien. Se me preguntará uno, ¿para qué puedo usar yo esto? Para lo siguiente. Imagínate que yo aquí quiero hacer la siguiente acción. Vamos a borrar esto. Esto se puede caer. Yo digo, ok, tengo mi distancia focal nuevamente y ahora voy a poner otra cosa de estas. O sea, después de esto voy a poner otra distancia focal, voy a poner otra lente y aquí va a estar mi plano de salida. Pues lo que va a ocurrir es que si aquí tengo esta distribución, que es la transformada de Fourier de esto multiplicado por cosas, tengo la transformada de Fourier aquí, cuando yo vuelva a impactar la lente y vuelva a venir aquí, lo que voy a obtener es, si volvemos a usar las ecuaciones de la lente para cada uno de estos puntos, a qué ángulo se refleja, lo que me va a salir es que una cosa que haya empezado con cierto ángulo, esto y cierta posición espacial, va a acabar con la posición espacial invertida, o sea, menos eso, y el ángulo menos eso. Es decir, que cualquier rayo que salga con esta X va a venir aquí y luego va a volver a su posición original, pero invertido. Es decir, el g de x y va a ser menos f de x y. Va a ser lo mismo que aquí, pero invertido. Makes sense. Pero aquí puedo hacer una cosa. Digo, ok, como aquí, en este plano, en el plano que antes era g, que sí, o sea, aquí, en este plano intermedio, que es lo que vamos a llamar plano de Fourier, si en este plano intermedio yo tengo esta distribución, yo sé que cada una de estas frecuencias va a impactar en cierta posición, lo que hemos hecho antes. Entonces, si yo quiero filtrar, vamos a poner otra vez la fórmula. Esto es lambda, perdón, esto es x entre lambda por el foco. Si yo quiero decir, ok, de aquí, todas las frecuencias que sean mayores a 100 líneas por milímetro, es decir, todos los ángulos que sean mayores a 100 entre milímetros a lo menos 100 entre milímetros, multiplicado por lambda, lo que sea, 10 a la menos 6, tal. Entonces, todos los ángulos mayores a este número, quiero que no estén en mi imagen final. O sea, quiero bajarle la resolución, es lo que se llama bajarle la resolución a la imagen. Entonces yo digo, ok, como ya sé cuánto vale este ángulo, pues vamos a poner un ejemplo, un radian. Pues voy a poner aquí una cosa de esta altura, voy a poner una cosa que tenga exactamente esta altura, que deje pasar solo hasta esta altura. Y que lo demás o sea, que sea oscuro, o sea, que no deje pasar por ahí. Eso lo que significa es que pongo lo que se llama una máscara. Lo que está ocurriendo es que la frecuencia máxima, porque si te fijas, el ángulo es lineal con la frecuencia, es decir, que a mayor frecuencia, mayor ángulo. El ángulo más grande que va a lograr traspasar esta máscara es la que al venir por la lente se refleje aquí justo, en este punto, que es este. Todas las frecuencias que sean mayores a esto van a tener ángulos mayores a esto y al pasar, o sea, por ejemplo, esta de aquí va a llegar a la lente, porque la lente se extiende hasta muy arriba, ¿vale? Y al llegar a la lente van a venir aquí, y van a ser totalmente bloqueadas por esto. Por lo tanto, no van a pasar a mi distribución final, entonces esta frecuencia de 500 líneas por milímetro, o sea, un detalle mucho más alto, no va a estar aquí. De la misma forma puedo decir, ok, quiero filtrar al revés, o sea, quiero filtrar solamente las frecuencias mayores a esta.
pero las menores no, ¿vale? Entonces hago lo contrario. Tengo en mi plano de Fourier, lo que voy a poner es una cosa que me bloquee todas las frecuencias. Por ejemplo, ponte que esto impacta aquí. O sea, al hacer esta cuenta me queda este valor de x. Pues ok, todo lo que sea menor que esto, que se traduce en ángulos menores y frecuencias menores, se tapa. Y dejo pasar lo demás. Pongo un agujero ahí. Y dejo pasar lo demás. Entonces, lo que va a pasar aquí es que solo voy a tener las resoluciones altas, o sea, voy a tener las frecuencias espaciales altas y las bajas no. Y con esto puedo jugar todo lo que yo quiera. Puedo filtrar frecuencias en una dirección y en la otra no. ¿Cómo? Por ejemplo, así. Imagínate que yo digo, quiero filtrar las frecuencias en X mayores a esta. Pero las frecuencias en Y, que son los ángulos que abren hacia la otra dirección, o sea, los ángulos que salen de la pizarra, no. Entonces lo que hago es decir, bueno, voy a poner una máscara que no me impida el paso de ninguno de los ángulos en Y, o sea, en la dirección horizontal, ponte en este plano, no pongo ninguna pega. Es decir, para cualquier ángulo de apertura aquí, que son frecuencias espaciales en Y, porque X es para arriba, Z es para allá, y sale de la pizarra, para cualquier ángulo que se forme aquí, yo no le impido el paso. O sea, esto horizontalmente se extiende hasta el infinito, ¿vale? O sea, vamos a ponerlo horizontal mejor. O sea, esto de aquí horizontalmente se extiende hacia ahí. Pero hacia arriba solamente voy a dejar pasar, como quiero filtrar los ángulos mayores que este, voy a dejar pasar solamente hasta aquí. Y todo lo demás lo bloqueo. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que todas las frecuencias en Y van a estar aquí, pero solamente van a estar las frecuencias en X que lleguen hasta este ángulo. Es decir, las frecuencias que sean menores a esto partido por lambda. Y lo que dé. Y ya dependiendo de la situación que yo tenga, quiero filtrar unas cosas u otras para obtener en mi imagen final lo que yo quiero. Y no tiene mucho más. Y bueno, si quiero ya la intensidad, uso esta fórmula. Ya está, no tiene mucho más. Sé que puede ser complicado de entender, por eso quería hacer este vídeo, para intentar dejar un poco claro qué es cada cosa. Así que con esto me despido el día de hoy. Y bueno, eso nos veremos en otra ocasión para hablar de algún otro tema súper interesante. Chao, chao.